diapositivas con las cuales la señorita Rosas va a presentar este informe, cómo fue hecho, quienes entraron en su coordinación y los resultados también de este informe, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, hola, ¿no se escucha? No, ¿verdad? Vamos ahorita entonces a la intervención de la señorita Rosas. Sí, bueno, como ya se presentó muy bien, Monseñor Ramazzini habló sobre quiénes realizamos este informe, también la relevancia de por qué sea regional, cuál va a ser como el análisis que hubo de estas políticas, de estas prácticas que se realizan alrededor de este corredor que va desde el Triángulo Norte de Centroamérica hasta Estados Unidos. Quiero decirles que en la actualidad son miles de niños y niñas que están migrando en el mundo, y una de las regiones más paradigmáticas actualmente para estudiar esta situación es esta región del Triángulo Norte hacia Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? Como decimos, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Que no solo son acompañados, también estamos hablando de niños y niñas que migran con sus familiares, de niños y niñas nacidos en el país de destino cuyo padre o madre son migrantes, de niños y niños en países de origen cuyo padre o madre han migrado y se han quedado en el país al cuidado tal vez de una abuela o una tía, y niños que retornan al país de origen, que son deportados principalmente de México y Estados Unidos. ¿Por qué es importante visibilizar diferentes características de los niños y niñas en la migración? Porque a veces se menciona solo de los no acompañados, pero hay que recordar que estos niños y niñas no solo son acompañados, sino también van con familiares, y también son niños y niñas que se han quedado en el país de origen y que se quedan también en desprotección. Entonces hay que empezar a hablar de los niños y niñas más bien en movimiento, ¿no? Que son afectados por la migración en diversas facetas. Son diferentes cuando hablamos de la niñez en el contexto de la migración o en movimiento, son 6 características importantes a destacar. Las voy a resumir muy rápido porque es bastante la información. Uno es que es un fenómeno y es multidimensional. ¿Qué quiere decir? Que son varios aspectos. Cuando hablamos de la niñez en la migración, son todos los aspectos que ocurren en los países del contexto social, político y económico que afecta a que estos niños y niñas se vean forzados a migrar. También el número de niños y niñas que están migrando, los números son bastante altos. El año pasado, en el caso de Estados Unidos, se habló de 60,000 niños y niñas que llegaron a Estados Unidos, y en el caso de México, más de 20,000 niños y niñas que fueron pues detenidos por autoridades migratorias, lo que nos llega a pensar que, más los que no se llega a conocer, de más de 70,000 niños entre Estados Unidos y México que por alguna razón se encuentran en movimiento y que pues sufren las consecuencias de este fenómeno tan complejo. La vulnerabilidad, como decíamos, respecto al tránsito, a lo que lleva que un menor de edad se enfrente a cruzar a veces no solo una frontera, sino hasta 3 fronteras, en el caso de los niños que vienen desde Honduras, que tienen que cruzar por diferentes fronteras. Y también a este fenómeno hay que tener en cuenta la condición de género, la pertenencia cultural, las edades, o sea que cuando hablemos de menores de edad hay que tomar en cuenta muchos aspectos. También que debido a esta serie de factores es un fenómeno que precisamente se da en una migración irregular. ¿Qué quiere decir? Que las políticas son tan restrictivas que los niños se ven en la necesidad de salir irregularmente, ¿no? Y se enfrentan a toda esta política de Estados Unidos y México que afecta a su situación.
informe en concreto y cuál es como su especial particularidad, porque hay que decir que es una situación que se viene estudiando y trabajando de sociedad civil, organismos internacionales desde hace muchos años. Es un fenómeno que no se ha trabajado por primera vez, sino que, pero ¿cuál es la importancia de este informe, de que sea regional? Es que analizamos 4 características principales respecto a esta situación. Una, que es una profunda crisis, porque cuando se habla de crisis de las niñez migrantes, a veces se queda como muy generalizada, pero ¿qué es lo que estamos analizando? 4 crisis muy importantes en este fenómeno, que es una crisis de derechos humanos, ya que se están violentando sistemáticamente desde el país de origen, en el tránsito y en el destino, los derechos de los menores de edad, humanitario en razón del contexto de las variadas formas de violencia que sufren estos niños y niñas desde la salida y en todo el recorrido, de desarrollo humano, porque precisamente la falta de ese desarrollo humano en los países de origen es lo que provoca esta migración, y de refugiados, porque debido a esta situación de desprotección y que al cruzar una frontera necesariamente los países tendrían que identificar si requieren una necesidad de protección, y que los países están restringiendo este derecho al asilo, ¿no? Un derecho tan importante que los países no están garantizando. Como decimos que la situación en su conjunto conforma un escenario que se caracteriza por la afectación prácticamente de todos los derechos de los niños que enmarcan principalmente en la convención más importante que refiere a menores de edad, que es la Convención de los Derechos del Niño. Y son diferentes los derechos que son vulnerados en esta convención, que son principalmente el derecho a la vida, a la integridad física, los derechos sociales, derecho a la vida familiar. En el marco de la Convención de los Derechos del Niño, el principio del interés superior del niño, el principio de no discriminación, el derecho a ser oído, a la participación y al desarrollo, y otro tipo de principios fundamentales, que es en el caso de la no devolución y no expulsión de los países a los que llegan, sin antes identificar cuáles son estas necesidades de protección. También el principio de no privación de libertad. Tanto en México como en Estados Unidos, los menores de edad y sus familias son detenidos en centros de procesamiento o en estaciones migratorias, en el caso de México. ¿Cuáles son las causas de la migración? Tanto en México, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Primero vemos un déficit importante en la política de protección de la infancia. ¿Qué quiere decir? Que las leyes actualmente que rigen estos países de protección a la infancia pues no están adecuadas al contexto, y sobre todo que no existe un sistema protector que aunque haya una ley, que ejecute esa política de protección a la infancia y adolescencia. Ya en el capítulo de Guatemala vamos a ver principalmente cuáles son esos derechos que se vulneran en Guatemala. Prácticas arbitrarias y asistencialistas contra el enfoque de derecho. En nuestros países se sigue viendo al niño y a la niña como un sujeto de no protección, sino de asistencialismo, tal vez de darle juguetes, hacerles un festival, y no realmente de hablar de una protección integral, ver al niño y la niña como un sujeto de derechos humanos. Ese es el gran problema en nuestros países, y que precisamente en el tema de la migración se ve más focalizado. Y obviamente el tema de pobreza, analfabetismo, deserción escolar, falta de oportunidades, desempleo, diversas formas de violencia, son muchas situaciones de violaciones a derechos básicos de niños que se dan a lo largo de todo el camino. Bueno, en el informe, obviamente no lo voy a explicar, pero destacamos como precisamente cuánta población menor de edad existe, por ejemplo, en el Triángulo Norte. Quiero decirles que la región del Triángulo Norte es la región que concentra el mayor número de menores de edad y jóvenes. O sea, es una región donde hay mucha población joven, y hay que pensar qué le espera qué oportunidades tienen estos menores de edad y jóvenes. Por ejemplo, en Guatemala la cantidad de menores de edad representa más del 47%, en El Salvador representa más del 40%, en Honduras
En Honduras representa más del 50% de población total, son el porcentaje de menores de edad. También en el caso de Honduras me interesa destacar un dato. En el informe cada país tiene su análisis de la situación de los menores de edad en diferentes ámbitos, pero en el caso de Honduras me gustaría destacar este dato debido a que actualmente es el flujo mayoritario de las migraciones, la población hondureña, y hay que entender por qué. Tan solo Casa Alianza cuenta con un observatorio de derechos humanos donde ha registrado que desde el año de 1998 hasta 2014 se han producido 10.270 ejecuciones arbitrarias y muertes violentas de niños y niñas jóvenes menores de 23 años. Y lo que lleva de enero, y solo en el último año, desde enero de 2014 a marzo de 2015, se han producido 1.156 ejecuciones de niños, niñas y adolescentes en lo que va de 2014 a 2015. Esto obviamente se ve reflejado cuando se ven las estadísticas en México, en Estados Unidos, que Honduras es el principal país que está expulsando a sus ciudadanos. Bueno, México representa en cuanto a población el 53% de población menor de edad, también un país demasiado joven. Y siempre hay que destacar que en el caso de la población indígena menor de edad, representa en casos de pobreza, siempre es el indicador más alto, ¿no? Cuando hablamos de que son países con tasas altas de pobreza, en la cuestión de población indígena aumenta, ¿no?, la situación de pobreza extrema en estos países. Todos estos factores que hablé sobre cuáles son las violaciones a derechos que se cometen en estos países, se le suma la violencia generalizada que existe actualmente en toda esta región, México y México principalmente, así como familiares que emigraron previamente y que en algún momento pues quieren reunificarse con sus hijos e hijas. Aquí en este mapita podemos tener como el panorama completo de cómo los países actualmente de la región se están convirtiendo también en países de destino, de tránsito, de origen. Actualmente todos estamos Honduras, Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos. Guatemala también ya es país de destino y país de tránsito. A su vez, de Guatemala pasan todo el triángulo norte por México, que también es país de destino y de tránsito, de origen, y se dirigen a Estados Unidos. Y luego está el tema del retorno. O sea, actualmente en la región los países también están jugando este triple, por así decirlo, flujo, porque por la misma militarización en las fronteras de México principalmente, pues muchas personas de Honduras y de El Salvador pues están solicitando, por ejemplo, refugio aquí en Guatemala o se están quedando a vivir aquí en Guatemala. ¿Sí? Entonces también esto nos va a traer muchos retos, porque eso quiere decir que Guatemala también va a tener que hacer una revisión muy exhaustiva de su política migratoria y de asilo para ver cómo se está respondiendo a toda esta población salvadoreña y hondureña que se está viniendo a quedar a este territorio, ¿no? Y también hay que decir que una situación que preocupa mucho en el caso de Guatemala es que no se conoce cuáles son los principales abusos y violaciones que se cometen en el tránsito en Guatemala, que seguro hay muchos, pero no hay informes oficiales que hablen sobre esa situación de tránsito en Guatemala. Eso está muy invisibilizado y preocupa porque todos estos niños que hemos hablado, de los 70,000 entre México y Estados Unidos, pasaron por Guatemala. ¿Y qué es lo que les está pasando? No se sabe, ¿no? Entonces eso preocupa bastante. Aquí es un dato muy interesante para como dimensionar la situación de los menores de edad cuando una vez que llegan ya sea México o Estados Unidos, pero en este caso voy a hablar de México muy concreto, sobre el año 2014, cuántos niños y niñas fueron aprehendidos, los detenidos por autoridades migratorias, por el Instituto Nacional de Migración de México. En el caso de El Salvador fueron más de 4,000 niños y niñas. En el caso de Honduras más de casi 10,000.
niños y niñas, y Guatemala casi 8,000. Esto fue un total de 23.096 niños y niñas que fueron aprehendidos en México por autoridades migratorias. Muchos, hay que decir, en el caso de Guatemala, de los departamentos fronterizos, que en muchos casos no tenían la intención de llegar a Estados Unidos. Viven en México o trabajan en México y son aprehendidos. En total, de estos 23.096 que son de todo, porque también hay niños de África, de todas partes del mundo que son aprehendidos, el 95% son del Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, de estos, del 100% de detenciones de niños en México, el 95% corresponde a Honduras, Guatemala y El Salvador, para que dimensionemos la situación, ¿no? Y bueno, y ante esta situación, los países podemos decir que han tomado muy pocas medidas para atender el tema. Sobre todo sus iniciativas se han vinculado a campañas para prevenir la migración o para desalentarla. Lo que quiere decir que son prácticas políticas que no están atacando de raíz cuáles son las verdaderas causas que están originando este fenómeno, pues, regional o internacional, sino son medidas muy coyunturales y que no están resolviendo nada de fondo. Yo quería poner como esta imagen que es como muy representativa, ¿no? Porque eso nos explica mucho de, estamos hablando de cuáles son las violaciones a derechos que se cometen en los países, cuáles son las ausencias de política, y que una vez que estos niños se enfrentan a este camino y salen, pues se enfrentan a pues estos muros, ¿no? Tanto en México un muro tal vez más militar y en Estados Unidos pues un muro físico, ¿no? Como el que existe. En cuanto a las cifras, en Estados Unidos también, ¿le agrandas un poquito? No. Queremos aquí mostrar el total de Estados Unidos. Cuenta el año fiscal es a partir de abril a octubre. Entonces, de octubre del 2014 a abril de 2015, en el caso de, aquí está, de Guatemala, perdón, del 2014, fueron aprendidos 17,000 niños y niñas, Honduras 18,000 y México 15,000, ¿no? Y en lo que va del 2015, en el caso de Guatemala, de octubre de 2014 a abril 30 de 2015, más de 6,000 niños y niñas. Esto nos dice que aunque en el año pasado se habló de la crisis de la niñez migrante, pues vemos los números y en el 2015 esta cantidad va a superar la del 2014. O sea, para que no sigamos como focalizando que es una crisis de un año, sino es una crisis permanente que tiene que ver con violaciones a derechos en los países de origen. ¿Así? Bueno, ¿cuáles son los desafíos que existen en el caso, pues, tanto de México como de Estados Unidos? Las prácticas de deportación, o sea, que siguen existiendo en el caso de niños y niñas no acompañados y de familias, y también de madres o padres de niños y niñas que han nacido en Estados Unidos. En el caso de niños y niñas ya ciudadanos estadounidenses con padre o madre irregular, que están siendo deportados los padres. Las garantías procesales, esto tiene que ver con todo el tema de tener acceso a un juez, tener traductor, que tengan un tutor en el caso de no acompañados, y todo lo que tiene que ver con procedimientos de reunificación familiar también, y procedimiento a la detención de niños y niñas. Obviamente las devoluciones, repatriaciones, deportaciones, como se le llame, pero pues que en la práctica son deportaciones. Estos son relativas, en el caso de Estados Unidos, a niños y niñas mexicanos, porque de los niños y niñas que llegan a Estados Unidos, los que son deportados inmediatamente son los niños mexicanos. En el caso del Triángulo Norte, tienen acceso en todo caso a un juez en algún momento que pues tal vez termine en deportación, pero sí se les presenta ante un juez, y en el caso de los niños y niñas mexicanos son deportados expeditamente, ¿no? Es a quien más les afecta.
También otra preocupación es los vinculados a los niños migrantes, sobre todo centroamericanos, que son expulsados en caso de no ganar el caso, porque aunque se presenten a las cortes, no tienen acompañamiento legal en muchos de estos casos. Entonces, de no ganar el caso, en algún momento van a ser deportados. Y como ya mencionaba, los niños de nacionalidad estadounidense cuyos padres están siendo deportados, ¿no? Y existe el drama de la separación familiar. Bueno, aquí en el caso de los niños mexicanos es muy característico porque habla, bueno, aquí dice niño, los niños y niñas mexicanos no tenemos oportunidad de hablar con un juez, ni tenemos acceso a un proceso legal para que pues vean cuál es nuestro caso y si podemos acceder a una protección internacional. Como saben, el contexto en México está tan complicado como en el Triángulo Norte respecto al tema de violencia, y tampoco tienen derecho a un abogado cuando los funcionarios que los aprenden para que puedan ser selectos para pasar a este programa que pasan los niños del Triángulo Norte para verificar si tienen alguna necesidad. Como vemos, hay niños y niñas detenidos en condiciones de detención inadecuadas, precisamente existen violaciones en los centros de procesamiento, hay abuso físico y verbal y sexual de parte de funcionarios de estos centros de procesamiento en Estados Unidos, existe la detención por de familias, inclusive pues se abrieron estos centros de procesamiento, sobre todo en Texas, en Arizona, que obviamente no tienen las condiciones para tener a familias y a menores de edad en estos lugares, ¿no? Y esa es la medida que en Estados Unidos tomó cuando se dio la crisis, pero estos centros de procesamiento siguen abiertos. ¿Qué otras medidas ha tomado Estados Unidos a partir de noviembre de 2014? Pues un permiso temporal para padres de niños ya estadounidenses, se logró como ese permiso, extensión de protección temporal a los DREAMers, que son estos jóvenes nacidos en Estados Unidos pero con padres irregulares, exclusión, pero también cuando se hizo famosa esta medida, este alivio migratorio por Obama, pues lo que representa este alivio, que actualmente está frenado porque un juez de Texas lo frenó, pero inclusive aunque este alivio continúe, deja exclusión de regularización a prácticamente entre 7 y 10 millones de personas. O sea, si bien ese alivio iba a ayudar a, no sé, decían a 5 o 6 millones, también iba a excluir a más de 7 millones porque iba a contar a partir del 2010 y todos los que llegaran después del 2010 no iban a contemplar en este alivio migratorio. Como decía, actualmente está paralizado en todo caso ese proyecto de reforma, y ha aumentado el mayor control fronterizo y la militarización en ambas fronteras, el reforzamiento también de control en la frontera también de Guatemala con Honduras, también hay cada vez más bases militares y más cuerpos militares controlando, reforzamiento de control de Centroamérica y México, y la presentación del Plan de Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte de Centroamérica, que este plan también tiene como sus asegúnes, por así decirlo, porque este plan se planteó para ayudar a partir de la causa de la crisis de la niñez migrante, pero este plan prácticamente es un plan empresarial, donde prácticamente el 80% está dirigido a la parte económica y 20% a la parte social. Entonces hay que tomar en cuenta. Y en conclusión, quiero decir que esta realidad tan profunda, compleja, requiere una amplia de gamas de respuestas en términos de políticas prácticas, normativas, que por un lado debe estar apoyado con un enfoque integral y complementario de derechos humanos, incluyendo, como ya decía, el derecho al desarrollo, el derecho humanitario, el derecho al asilo, al derecho internacional de refugiados, que debe incluir, en primer lugar, un abordaje comprensivo de las causas de movilidad, las formas en que se da esta movilidad, la protección de los niños, niñas, adolescentes desde el origen, en el tránsito, en el destino. Una vez que regresan hay que dar un seguimiento, perspectivas y medidas concretas que hay que resolver, pero también a mediano y largo plazo. Es una situación que no se va a atender con una campaña ni
se va a resolver con una normativa en específico, sino son prácticas de largo plazo que se tienen que atender, pues sobre todo esta, que es un alcance local, por eso estamos aquí en Huehuetenango, nacional, porque ese es o sea, local, porque hay que entender de dónde están saliendo, de cuáles son los lugares donde están saliendo, cuál es el contexto en el que viven. Nacional, por la política pública migratoria que cada país debe tener. Regional, como decimos, el tema no se puede atender desde un país, tenemos que entender qué está pasando en el Triángulo Norte, qué está pasando en México, qué está pasando en Estados Unidos. Sobre todo, pues ese es el origen de esta investigación, y las respuestas basadas en información fiable producida desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Creo que concluiría como con estos principales aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de abordar el tema. Entonces, si hay más preguntas o respuestas, más adelante las hacemos. Gracias. Tuvimos la intervención de Lourdes Rojas Aguilar, que ella nos presentó la explicación del informe, así en general. Ella es de la Pastoral de la Movilidad Humana, y también tuvimos hace ratos la intervención del Monseñor Ramasín, que él es el presidente de la Pastoral de la Movilidad Humana, y de la Comisión Episcopal de Guatemala. Entonces, en esta oportunidad vamos a tener la intervención de Juan José Hurtado Paz y Paz, quien es el representante de la Asociación PUMNO, el que nos va a compartir el capítulo del informe de niñez, migración en Centroamérica y Norteamérica, focalizado en Guatemala. Entonces, le dejo el tiempo a él. Bueno, muchas gracias. Como ya explicaba Lourdes, el libro es un libro bastante extenso, bastante comprensivo, y el capítulo número 3 se refiere específicamente a niñez migrante guatemalteca. Pero el texto en su conjunto lo pueden consultar en el link que está ahí puesto en el banner que está ahí atrás, y ahí podrán encontrar la información que ustedes requieran. Entonces, en la presentación que hizo Lourdes es bastante similar a cosas que se encontraron en Guatemala, naturalmente, por lo que iré rápido en aquello que no sea necesario ampliar, aunque está el texto escrito que ustedes pueden consultar. Quiero comenzar con una cita que está entre las entrevistas que realizamos. Dice: yo sabía que no sería fácil, pero la necesidad lo obliga a uno. También hubo otra persona que nos dijo: nadie deja su casa por gusto. Es decir, y sobre todo para las comunidades indígenas, la familia es muy importante. Y entonces, ¿qué está pasando? En primer lugar, sí es importante destacar que la migración es un acto de valentía, de lucha por la vida, y en muchos casos, como nos han dicho, también es un acto de amor. Entonces, por lo tanto, no debemos de criminalizar en absoluto la migración. Y como se ha hecho en otras oportunidades, si preguntáramos quiénes de aquí somos migrantes o quiénes tenemos un familiar migrantes, estoy seguro que la mayoría levantaríamos la mano. No son criminales, son personas, y en este caso estamos hablando de niños y niñas. Como ya volvemos a repetir, Guatemala es país de origen, o mejor dicho, expulsor de migrantes, de tránsito, de destino y de retorno. En la mayoría, Guatemala sabemos que es mayoritariamente indígena. Oficialmente se habla del 43% de la población, pero es un dato sumamente cuestionado por la forma en que son hechos los censos de población. Y es ampliamente aceptado que más de la mitad de la población de Guatemala es población indígena, en su mayoría maya, de las distintas regiones sociolingüísticas. Pero no solo es el hecho de que sea mayoría de la población indígena, sino que precisamente es en la población indígena donde se concentran los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema.
Además, se ha dado un incremento significativo en la migración de jóvenes y especialmente de menores de 18 años. Asimismo, el fenómeno migratorio, que normalmente se ha visto como algo masculino, es cada vez más también un fenómeno femenino. Además, lo que ha mencionado Lourdes, no hay que pensar solo en los que se fueron, sino en quienes se quedan. Y en este caso las mujeres están cambiando los roles, no por una toma de conciencia o por empoderamiento, sino por necesidad, que las mujeres asumen la jefatura de hogar. ¿Por qué migración irregular? Porque se ponen tantos los obstáculos a la migración regular que lo único que queda es migrar de manera irregular. Si hubiera facilidad para que la gente obtuviera visa, obtuviera permisos y pudiera viajar con todos sus papeles en orden, no tendrían que hacerlo de manera irregular. Entonces la migración irregular es provocada por el tipo de control que se establece desde los gobiernos, desde los estados. Es importante recordar el contexto para Guatemala. Guatemala vivió un conflicto armado interno de 1960 a 1996 y que fue causante directo de la migración y del desplazamiento forzado de más de 1 millón de personas. Se calcula que los desplazados internos en Guatemala fueron alrededor de 1 millón de personas, gente que tuvo que salir de sus comunidades, se fue a las ciudades, a la capital, a la costa. También los refugiados en México, que se calcula que llegaron a ser alrededor de 150,000 refugiados, y de hecho muchos ciudadanos guatemaltecos permanecieron en México. Es decir, fue una minoría los que regresaron a Guatemala. Pero también no hay que olvidar que la migración se da en un contexto de un modelo económico neoliberal que lo que busca es únicamente el crecimiento de las grandes empresas y particularmente de Estados Unidos, y que significa un mayor empobrecimiento para nuestros pueblos. Es decir, ese modelo económico está siendo causante de mayores niveles de migración. Ya se hablaba de la creciente violencia, que hay que verla de distintas maneras, porque es la violencia que se vive desde la casa, la violencia ocasionada por grupos juveniles organizados en maras o en pandillas, la violencia también por el crimen organizado y la violencia del Estado, que particularmente en Huehuetenango se está viviendo de una manera muy clara. Además, en esto de la migración debemos de ver el cambio climático que está dejando a tierras que anteriormente eran productivas como improductivas y está obligando también a otros desplazamientos. En el estudio que hicimos no fue un estudio cuantitativo, sino más bien fue cualitativo. Se hicieron distintas entrevistas a niños y niñas migrantes, a familiares de menores de 18 años, a actores claves, en fin. Y para el caso de Guatemala sí se habló precisamente de las situaciones de pobreza y pobreza extrema como uno de los detonantes de la migración, y que significa, como ya señalaba Lourdes, la privación sobre derechos sociales básicos. Derecho a la vida, derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, etc. Las discriminaciones que son de distinto tipo, y que en el caso de Guatemala vamos a hacer un énfasis también en hablar del racismo y la discriminación que prevalece contra los pueblos indígenas. Pero también está la discriminación de género, y que se traduce muchas veces en violencia de género contra mujeres y niñas, y que es un detonante también para la migración. La violencia e inseguridad, de la cual ya habíamos hablado, y la reunificación familiar. Es decir, si hay menores de 18 años que migran para reencontrarse o que buscan encontrarse con sus papás, con su papá y su mamá. De los riesgos no nos vamos a detener, ya se ha hablado bastante, pero queremos insistir: los riesgos son mayores para la población maya. Se encuentran en situación de desventaja desde el momento mismo en que para atravesar México tienen que negar su identidad cultural, tienen que pasar lo más desapercibidos, y por ejemplo las mujeres en primera instancia tienen que dejar su traje.
algo que es un elemento de identidad muy fuerte y que se ven obligados a despojarse de su traje para poder efectuar el viaje. Decíamos que entonces los riesgos son diferenciados por género, por edad y por etnia, por pueblo, por pertenencia cultural, y son mayores para niñas e indígenas. En el caso de niñas y adolescentes, el abuso y violación sexual se asume como un costo del viaje. Es decir, ya se da por sentado que van a ser violadas o por el coyote, o por compañeros de viaje, o por delincuentes, o por autoridades, y ya los coyotes mismos preparan a las niñas para que viajen, les administran anticonceptivos previo a viajar, y las familias dan el consentimiento. Y eso es también un cambio cultural, un shock, podemos decir, algo que no es propio de las comunidades indígenas y se ven forzados a aceptar para poder realizar el viaje. Ya hablábamos de cómo a los pueblos indígenas les afecta de manera particular la negación de su identidad. La discriminación es mucho mayor por autoridades e inclusive por propios compañeros de viaje y otros migrantes. Son frecuentes, de ahí citamos en el capítulo expresiones como indias chucas, guatemaltecas chucas, campesinas, es decir, y esto se ve en las mismas autoridades también que aprenden a los migrantes. Por supuesto que no hablar el español los coloca en una desventaja mayor. Por ejemplo, han habido niños y niñas que han salido del país huyendo por violencia intrafamiliar y que al llegar a Estados Unidos y no contar con un traductor, no pueden expresarse y están personas que deberían de merecer protección internacional, están expuestas a una deportación. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, de estos riesgos mayores para las personas indígenas, en el retorno les es difícil ya luego retomar sus prácticas culturales. Por ejemplo, algunas niñas ya no vuelven a usar su traje tradicional y, por ejemplo, rechazan la comida y dicen: no, yo comer tortillas, comer frijoles, no, eso no es para mí. Es decir, se dan ese tipo de expresiones. En el caso de Guatemala, pues tampoco hay que decir que todo está mal, pero es insuficiente. Hay algunos avances. Sin embargo, el reto es que la legislación tenga una perspectiva de derechos y no una de seguridad y control de la migración. Es decir, en general, ¿cuál ha sido la respuesta? Que se refuercen las fronteras, mayor militarización, deportación, pero no significa atender a las personas en su calidad humana y en sus derechos. Hay una serie de instituciones para que tengamos presente quiénes son los actores principales que están actuando en todo esto y quienes tienen la responsabilidad directa. En este caso está la Dirección General de Migración y el Ministerio de Gobernación, que se rige por la Ley de Migración y que, como decíamos, es una ley de control del paso y de la salida de personas, pero no es una política, no tiene un reglamento que se enfoque en los derechos de las personas. Está la Procuraduría General de la Nación, que debe atender especialmente los derechos de la niñez, la Secretaría de Bienestar Social y el SOSEP, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Red Consular, la Procuraduría de Derechos Humanos con sus distintas procuradurías y el Sistema de Protección Integral de la Niñez. Y en esto último es importante destacar que sí, estos sistemas deberían de darle importancia y seguimiento al tema de niñez migrante. Ya dijimos que el marco legal es la ley PINA para el caso de Guatemala, la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Sin embargo, nuevamente, en general la legislación y particularmente la ley PINA no tiene planteado cómo deben de coordinarse las diferentes instancias del Estado al momento de atender los derechos de la niñez.
Y entonces se dan duplicidades, se dan descoordinaciones y al final eso resulta en ineficiencia. Y Guatemala tiene como retos también firmar el tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permite una mejor protección de los derechos de la niñez, y el convenio 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes. Hay que señalar que los funcionarios consulares guatemaltecos no están haciendo lo suficiente para proteger a la niñez, y es su responsabilidad como funcionarios de Estado. Tampoco hay un apoyo desde el Estado al retorno de la niñez migrante. El papel del gobierno queda en la entrega del menor de 18 años a un familiar que asume la tutela del menor que regresa a Guatemala, pero no se ve a qué condiciones regresa. Y como hemos dicho, no solo fracasaron en su intento de llegar a Estados Unidos, sino que regresan a la mismísima situación de la que salieron huyendo por X o Y motivo, con el agravante de una gran deuda que tienen por pagar. Entonces sí, esa es una necesidad, que la atención a los menores de 18 años retornados vaya más allá de simplemente ver que llegaron como que fuera un paquete que se entrega, ya lo recibimos, ya lo entregamos, y ahí terminó. Y en general, ya lo mencionaba Lourdes, los menores de edad centroamericanos están invisibilizados. Es el camino de tránsito, se convierte en lugar de destino y no hay absolutamente nada para la protección de los derechos de la niñez en tránsito por Guatemala. Entonces, ya para concluir, hablamos de algunas recomendaciones que repetimos, son que el enfoque debe ser desde una perspectiva de derechos humanos. La respuesta no es país por país, sino que debe ser una respuesta regional, integrada. En el caso de Guatemala se debe revisar la ley de migración y su reglamento para que tenga ese enfoque de derechos humanos, y es necesaria una política con enfoque integral que garantice el goce de los derechos de personas migrantes. En este caso, decimos, las causas no son aisladas, sino que son estructurales. Por lo tanto, lo que debe de atenderse son los problemas estructurales del país. Y con esto concluimos con la confianza de que todos asumamos estos retos y nos comprometamos en esa lucha por una vida digna para todas las personas, en este caso también para los menores de 18 años y particularmente por aquellos que se encuentran en una situación de migración. Muchas gracias. Bueno, como ya escucharon todas las causas políticas, prácticas y desafíos, entonces en esta oportunidad se van a presentar algunas principales conclusiones y recomendaciones, retomar en qué esta nota de prensa, en qué consiste la nota de prensa. Entonces esto va a estar a cargo de Gerardo Espinosa y del Monseñor Ramasí. Entonces con ellos el tiempo para que puedan compartir las principales conclusiones y recomendaciones acerca de esta temática. Gracias. Pues bueno, un poco nada más retomar lo que han concluido Juan Pablo y Lourdes, que básicamente han dado algunas y muchas recomendaciones, ¿no?, en relación al informe que hoy se está presentando. Y quiero iniciar un poco recalcando algunas cifras que ya también lo han mencionado de manera general antes, que son cifras de detenciones, ¿no?, cifras comparativas, y que van en relación al total de niñez detenida en México durante el 2014. Suman alrededor de 23.096 niños, niñas y adolescentes detenidos, de los cuales 22.654 son niños, niñas y adolescentes centroamericanos y centroamericanas.
En enero del 2014 se detuvieron 6.295 niños, niñas y adolescentes en México, y en lo que va de enero del 2015 se han detenido 14.026 niños, niñas y adolescentes. Pues estas cifras nos hablan un poco, bueno, son más que claras y evidentes de la política migratoria mexicana que se está presentando hoy en día, ¿no? en México. Y les voy a hablar mucho del contexto mexicano, ¿no? como principal referencia, que es lo que conocemos o lo que en general conozco, pero pues ya verán ustedes si se sienten o no identificados con la realidad guatemalteca también. Y bueno, quiero lanzar también una pregunta sobre a quién corresponde hablar de movilidad humana y cómo estamos tratando el tema, cómo estamos abordando el tema desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la población en general, desde los medios de comunicación, desde el gobierno, y si esta visión, ¿no? que le estamos dando, que no es una visión independiente, en el sentido de que más bien la movilidad humana es un efecto de diversas causas, como ya lo mencionaba Juan, ¿no? Desde desastres socionaturales, desde pobreza, desde exclusión social, desde violencia generalizada en los diferentes países que hoy se está hablando. Y bueno, también recalcar esta violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? Que esto nos lleva a que tenemos que hablar desde una responsabilidad compartida desde los diferentes países, desde el Triángulo Norte de Centroamérica, como México y Estados Unidos, ¿no? ¿Qué están haciendo estos gobiernos para abordar la niñez migrante y en general el tema de movilidad humana? Hay que revisar bien si realmente los gobiernos se han sentado a platicar como tal para abordar la situación, para abordar la problemática que hoy estamos hablando aquí. También revisarnos, ¿no? Un poco desde las organizaciones, desde hacernos críticas, cómo estamos viendo la niñez migrante, ¿no? Bajo qué perspectiva la estamos viendo. Creo que vale la pena revisar y revisarnos también, ¿no? Hacer un ejercicio de introspección de sí, cómo éramos nosotros también cuando éramos niños, ¿no? Y si esta situación se está repitiendo hoy en día con la infancia migrante, ¿no? Y explorar un poco esas situaciones. Visibilizar en la medida de las posibilidades la situación de la infancia migrante, ¿no? Creo que vale la pena ser partícipes de toda la sociedad en general, ¿no? Porque una de las principales problemáticas que giran en torno a la niñez migrante o a la migración en general es el tema de la discriminación. ¿Quiénes somos las personas que estamos discriminando, ¿no? ¿O a quiénes están discriminando? Estamos discriminando. Es a nosotros mismos, es a nuestra propia gente, a nuestra propia población. En el contexto mexicano, es muy difícil ver a la población local en este tipo de eventos, de foros, de congresos. No siempre coincidimos las mismas personas a quienes se supone nos interesa la temática, ¿no? Siempre coinciden los medios de comunicación, que son los mismos, pero afuera, ¿no? Es donde está la problemática. Afuera es donde está la gente día con día en contacto con las dinámicas migratorias, con las poblaciones que están en movilidad, y son estas personas quienes no alcanzan a llegar a tener acceso a esta información de la cual estamos hoy aquí compartiendo, ¿no? Ahí también la importancia, y creo que es una petición personal, que ustedes que tienen la oportunidad de estar hoy aquí, pues puedan, en la medida de sus posibilidades, difundir el informe, difundir lo que están conociendo, ¿no? Entre sus pares, amigos, conocidos, que en menor o mayor medida no conocen o conocen el tema. Debemos de convertirnos en observadores también, ¿no? Y va en este sentido. Los medios de comunicación, por ejemplo, exhorto a que sean observadores constantes, ¿no? de la realidad que se vive en el contexto migratorio. Las organizaciones de la sociedad civil, que estemos al pendiente de qué es lo que está pasando, de cómo se están implementando y cómo se están ejerciendo las políticas migratorias en los respectivos países. Y un claro ejemplo, y que se refleja también en las cifras, en el caso mexicano, es el que se ha hablado últimamente del Plan Frontera Sur, el famoso programa de Plan Frontera Sur, que inicia principalmente como una medida
de impulsar la economía en la región sur de México, pero que en las cifras estamos viendo de que se ha convertido en una cacería de migrantes, de personas migrantes. Y hablo en este sentido de manera general, tanto niñas, niños y adolescentes como adultos, ¿no? Y las cifras son claras. Primar ante todo la condición de niñas, niñas y adolescentes. Antes de ser migrante, son seres humanos, ¿no? Y creo que esta perspectiva no se está abordando como tal, ¿no? Siempre hablamos como migrantes, hombres, mujeres migrantes, ¿no? Como personas que están tratando de salir de una situación, de buscar una mejor condición de vida, pero antes que eso, antes que todo eso, son personas, somos personas. Y creo que en la medida de las posibilidades que nosotros podamos vernos reflejados en estas diversas situaciones, pues podemos tener una mejor perspectiva de las situaciones. Y sí, bueno, exhortar nuevamente a los medios de comunicación que tienen como esta posibilidad de llegar a los diferentes rincones, ¿no? Tengo entendido que los diferentes programas se transmiten en las comunidades, de buscar una coordinación con la sociedad civil que está generando información respecto al tema, para que llegue de una forma, pues sí, bien orientada, ¿no? En cómo abordar la situación migratoria y no desfasar cierta información. Y vuelvo al caso mexicano, de repente tenemos la participación de los medios de comunicación en este tipo de foros, pero al otro día están publicando notas de prensa racistas, discriminatorias en relación a la población migrante que llega, se establece en México, que también está en tránsito, ¿no? Entonces, exhortarlos también de que sean muy concretos, sean parciales en lo que están publicando, en cómo están llevando la información a las comunidades y a la población en general. Debemos de revisar qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado en torno a la atención integral de la movilidad humana, ¿no? Creo que hay muchas cosas que sí nos han dado resultados, a pesar de los grandes retos que presentamos, que estamos viviendo, ¿no? Es más que evidente que las situaciones están cambiando, las dinámicas cambian, pero tenemos que revisar en dónde sí le hemos atinado, ¿no? Porque no todo ha sido color negro, han habido cosas que sí nos han dado resultados y eso tenemos que revisar. Y también revisar qué es lo que no nos ha funcionado, ¿no? Y reinventarnos un poquito en relación a la atención integral de la movilidad humana, tanto de niñas, niños y adolescentes como de adultos. Y bueno, básicamente con esto cerraría y dejaría la palabra a Jesús Ramos. Muy bien, muchas gracias. Quisiera primero pues agradecer todo este esfuerzo que se hace, lograr la sensibilización a nivel general en la población, lograr también una mayor sensibilización a nivel de los gobiernos, es una lucha en la que estamos involucrados. Yo personalmente desde hace 26 años, desde que soy obispo, y bueno, uno va logrando algunos buenos resultados, pero siempre surgen nuevas circunstancias que hacen que pareciera que la problemática sigue aumentando a pesar de los esfuerzos que hacemos. Desde el informe yo quisiera rescatar, no sé si ustedes se fijaron, seguramente sí, pero esta afirmación que los abusos sexuales, preferentemente a niñas, forman ya como parte del costo del viaje, y las recomendaciones que se les hace de usar anticonceptivos para que no queden en periodo de gestación, es algo que clama al cielo, ¿no? Es decir, eso es indigno, eso en una sociedad de seres humanos no debería de existir, pero eso es solo como la puntita del iceberg, ¿no?, de la problemática. En segundo lugar, el otro tema también importante es el cómo se enfoca la reinserción de los menores que son deportados, y de hecho están siendo deportados muchos de ellos al venir aquí, porque mal que bien es también un impacto psicológico el que ellos sufren. Esos son dos aspectos que a mí, especialmente del informe, me quedaron grabados, aparte de otras situaciones. Quiero yo ahora darles a conocer
algunas preocupaciones que tenemos, así muy concretas, muy directas, desde la sección de movilidad humana de la Comisión de la Conferencia Episcopal de Justicia y Paz. Primera, una gran preocupación que tenemos es porque tienen menores no acompañados deportados desde México vía aérea en vuelos comerciales en horarios nocturnos hasta la medianoche. Y entonces queremos hacer un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y a su cónsul en México o a su embajador en México de nuestro gobierno para que verifique los horarios y las condiciones de seguridad de los menores no acompañados deportados, pues hay un memorándum de entendimiento que rige todo este tema. Y entonces la práctica que vemos es que este memorándum, este documento de convenio no se está cumpliendo. En segundo lugar, falta también un protocolo, es decir, un documento de acuerdo entre las diversas instituciones, sea Ministerio de Relaciones Exteriores, sea Procurador de Derechos Humanos, sea también la Defensoría y de la Protección de la Niñez. Falta como un entendimiento de coordinación para que pueda haber una ruta clara al momento de recibir a los menores no acompañados que son deportados. Ahí habrá que verificar si ha habido abusos sexuales, el impacto psicológico que esto dejó en los niños, en los menores, la situación traumática de no haber podido reunificarse con su familia, bueno, los peligros que pasaron, las vejaciones a las que estuvieron sujetos, etcétera, ¿no? Una tercera recomendación que hacemos desde la Conferencia Episcopal en nuestra Comisión de Justicia y Paz en la sección de movilidad humana es que hay necesidad de fortalecer la Procuraduría General de la Nación en sus acciones, porque la Procuraduría General de la Nación es el ente garante y el tutor legal del niño y de la niña. Eso quiere decir entonces que haya más recursos humanos especializados, equipos de psicólogos, que sean también sensibles y acordes a las necesidades de la atención y la protección, es decir, que se implementen estos recursos humanos para poder atender y proteger a las niñas. En cuarto lugar, queremos llamar la atención al Ministerio de Relaciones Exteriores y también al gobierno mexicano, porque están deportando niñas y adolescentes madres con bebés hasta de 1 año vía terrestre, sin ningún tipo de atención especial, y en estos casos el regreso de la deportación debe ser por vía aérea. Yo no creo que una justificación sea decir, pero es que nosotros no les pedimos que vinieran. No, como muy bien decía Gerardo, se trata de personas, se trata de seres humanos, se trata de adolescentes, y peor si son mamás adolescentes. Usted se puede imaginar lo que eso quiere decir, y que las regresen vía terrestre. Luego también queremos pedir que se revisen las condiciones de los niños y niñas no acompañados que están detenidos en las estaciones migratorias. Aquí hay mucha tela que cortar, es decir, hemos estado en contacto con algunos obispos de Estados Unidos, de la frontera, el obispo de Tucson, por ejemplo, el obispo de Laredo, Texas, y ellos están haciendo con sus organizaciones, sobre todo lo que se llama las caridades o la Cáritas, ellos están haciendo un monitoreo de esto, van a visitar los albergues, si todavía ahí hay niños y niñas no acompañados o menores no acompañados, verifican las condiciones en las que están, pero creo que esto no se está haciendo en el lado mexicano. Y las críticas siempre que hemos hecho, las hemos hecho desde la Conferencia Episcopal y se las hemos dado a conocer a los responsables aquí en Guatemala, que realmente hay muchos abusos, hacinamiento, condiciones insalubres en las estaciones de detención vía terrestre. Hace años, últimamente yo ya no lo he hecho, pero hace años sí tuve la ocasión de ver uno de estos lugares aquí entre Tapachula y
y Tuxtla Gutiérrez, y realmente las condiciones en las que los tenían eran malísimas, ¿no? También sé que en algunos centros de detención de Estados Unidos esto pasa. No les permiten utilizar sus derechos de llamadas, de comunicarse, los pasan de un lugar a otro, pero eso ya a través también de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos lo hemos dado a conocer. Pero creo que aquí, en el caso de esta situación ahora, después de este informe, creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena señalar las violaciones y los abusos por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración Mexicano y de los oficiales de protección a la infancia, especialmente cuando les roban sus pertenencias. Una sexta recomendación y llamado que hacemos es que nuestros consulados muchas veces no tienen todos los recursos que necesitan. He conocido cónsules, especialmente conocí en aquel tiempo la cónsul de Nueva York, que ahora fue trasladada a Atlanta y después ahora acaba de ser trasladada a Miami, una cónsul de verdad bien entregada para verificar la situación de nuestros connacionales por allá, y realmente se preocupaba. Como también después conocí a su sucesor en Nueva York, que actualmente pues tiene la función de ser viceministro aquí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay otras situaciones en que los cónsules no se ocupan de monitorear la situación de las personas migrantes en las estaciones migratorias. Y eso creo que el gobierno de Guatemala debe de insistirlo, ¿no? Bueno, me llamaba la atención, entre paréntesis, esa información que la cónsul en Miami fue removida porque tenía una relación de parentesco con la señora Valdetti, la ex vicepresidente, y saber cuántos casos no habrá así, ¿no? En que ponen a personas por ser amigos o amigas o familiares en estos puestos donde se necesita gente con sensibilidad humana y no solamente por estar ahí en el cargo. Pero repito, hay de todo. Luego, también a nosotros desde la Conferencia Episcopal nos preocupa gravemente la presencia sistemática y efectiva de la Procuraduría de Derechos Humanos en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en las fronteras y en el albergue de la Dirección General de Migración de la Zona 5, porque es la Procuraduría de Derechos Humanos quien tiene que vigilar y garantizar el bienestar de la población migrante. Ustedes se fijaron que en el informe hay también un detalle bien interesante, que pareciera que aquí en Guatemala no hay migrantes salvadoreños, hondureños, ¿verdad? Parece que no existen, y sin embargo hay cientos que van buscando sus caminos. Al menos nosotros desde nuestras comunidades cristianas estamos diciendo, una comunidad cristiana que no atiende a los migrantes con respeto y de acuerdo a su dignidad no debería llamarse cristiana, porque uno de los principales mandamientos del Señor Jesús es atender a los forasteros. Fui forastero y me recibiste. Y eso lo estamos diciendo, ya que después muchos cristianos no lo cumplan, pues allá cada quien tendrá que dar cuentas de su propia vida delante de Dios, pero que nosotros lo decimos, ¿no? Y por último, que esto al final, en la situación que estamos viviendo, lo único que hace es reafirmar la idea de que realmente hay que cambiar totalmente a este Congreso de la República, hay que cambiarlo totalmente. Porque nos preocupa que el Congreso de la República tenga detenidas las reformas a la ley de Conamigua y ni siquiera han hecho la elección de la secretaría de este Consejo de Conamigua. Y vemos que por parte de los diputados ha habido una debilicísima, y utilizo el superlativo, gestión a favor de la población migrante. Estoy diciendo esto porque estamos en esta crisis. Y repito, con el Congreso que tenemos, con los congresos que hemos tenido, este país no va a salir adelante. Entonces, ojalá que las protestas de la población que quiere cambios profundos se sigan haciendo para poder lograr esos cambios profundos. Y entre esos está un nuevo Congreso totalmente diferente, absolutamente diferente. Diferente en las personas y diferente en su gestión. Bueno, aprovecho para decir esto porque realmente los obispos compartimos toda la indignación que el pueblo tiene en este momento, y yo espero que esta indignación no quede en llamarada de tusa, ¿no? Porque así somos los guatemaltecos, desgraciadamente. Nos movemos de un momento y como el alcacerse nos vamos para arriba y después todo sigue igual.
Y no sigue igual, sigue peor, porque entonces estos movimientos no dan resultado y solo fue una pérdida de tiempo y voces que gritan en el desierto y que no lograron los cambios que Guatemala necesita. Bueno, estas son las recomendaciones que nosotros desde la oficina de la así llamada ahora sección de movilidad humana de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz hacemos como elementos muy concretos, como situaciones muy concretas. Pero ustedes después, si tienen el deseo y la voluntad, pueden encontrar todas las recomendaciones generales que aquí se hacen en este informe, que son muchas, pero bueno, de lo mucho que se presenta, si lográramos un 25%, pues ya nos sentiríamos satisfechos de todo el esfuerzo que se hace. Muchas gracias entonces, gracias a ustedes de nuevo por su paciencia y su presencia esta mañana. Bueno, creo que ya escuchamos la participación de las personas que estuvieron tomando la mesa de diálogo de la presentación del informe. En esta oportunidad vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, entonces no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta para las personas que participaron, entonces pueden hacerlo en estos momentos. ¿O tienen algún comentario al respecto del informe? Entonces lo pueden hacer también. Bueno, una pequeña pregunta. ¿Será que puede pasar aquí? No solo de eso es accionar como organización que somos penal para niñez y relación del centro y norte de América. Tienen algún espacio de prensa, digamos, a nivel internacional y nacional. Porque yo sé de una persona que de médico y tienen una organización que se dedica a velar por los derechos humanos de los migrantes y difunden de alguna manera la información de lo que pasa con los migrantes en México, por ejemplo. Bueno, una estrategia que ha funcionado es de que las organizaciones con las que estamos ahora presentando el informe trabajamos mucho con redes de organizaciones que se extienden pues en gran parte de Centroamérica y casi todo México, y eso nos funciona a nosotros para estar en comunicación y difundiendo las diferentes violaciones a derechos humanos que se cometen en contra de las personas migrantes, y también compartir estrategias y acciones. Y bueno, cada una de las organizaciones tiene su espacio de comunicación en donde constantemente están publicando estas acciones y estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Y se trabaja en apoyo a nivel de solidaridad pues, para hacer algo. No sé si alguien más. Sí, si en los datos estadísticos que presenta el estudio hay datos desagregados de estos niños o es general. Bueno, lo que pasa es que esa es una de las recomendaciones que tal vez no nos alcanzan para dar, es que siempre se ha solicitado a los países, sobre todo a las instituciones de infancia, de Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migración, que tengan una base compartida de datos, pero cualitativos, porque actualmente los únicos datos que existen en cuanto a cifras de todas las que dimos provienen de las instituciones de migración, tanto el Instituto Nacional de Migración como de la CBP en Estados Unidos, pero que solo hace referencia al total de cuántos son niños, cuántas son niñas, cuántos son menores de edad. Listo, no hay más información. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social aquí en Guatemala tiene un registro más amplio porque aplican entrevistas una vez que los niños son deportados en los argentinos en casa de nuestras raíces, hacen entrevistas más amplias, o en el caso de México, en el sistema de también hacen entrevistas, pero toda esa información que está ahí, que podría ser muy importante para el diseño de políticas públicas, pues se queda ahí.
y no sabe, o sea, más allá de que se sepa tal vez que de tal departamento vienen y ya, no hay análisis de toda esa información que concentran y sobre todo no está unificada, porque el Ministerio de Relaciones tiene uno, Migración tiene otro, el Sistema de la Infancia tiene otro. Todo lo que se requiere son bases de información compartida donde les agregue todas estas características de los niños y niñas, porque si no, seguimos hablando de números y es muy lamentable, ¿no? Que estamos hablando solo, son 19.000, son 20.000 como si fueran productos, pero la verdad es que es lo único con la información que contamos, ¿no? Y lo que hace cada organización, o sea, porque para este informe cada organización tuvimos que aplicar entrevistas y en eso es cuando podemos como desarrollar más la investigación, pero estamos hablando de no más de 50 entrevistas, o sea que sigue siendo muy poco el número, que si nos pusiéramos a entrevistar los 20.000 que pasan por México, los 60.000 por Estados Unidos, pues ya viéramos que es más complejo, ¿no? Describir la situación de cada niño, no de cifras totales. Gracias. ¿Alguien más o con esto concluimos la actividad? Tal vez a manera de pregunta, nosotros trabajamos en medios de comunicación acá localmente, pero no sé cómo están trabajando y si tengan algún acercamiento con el cónsul de aquí en algo que están y cuál es el trabajo que está haciendo ahí, porque nosotros sepamos no existe, no hay trabajo ahí. Y si hay, no especializados, y tal vez ustedes tienen alguna información acerca del trabajo que se está realizando con el cónsul. El cónsul de Guatemala. De Guatemala. Bueno, ahí más bien, en el caso por ejemplo, de la Pastoral de Movilidad Humana, tiene como un plan de fortalecimiento de capacitaciones para los cónsules en México, pero ahorita sobre todo se ha enfocado más en Estados Unidos. Inclusive se está trabajando en un protocolo para que precisamente los cónsules, que son quienes tienen la atención directa con las personas una vez en los centros de detención de México, pues tengan más especialidad para entrevistar a las personas, a los menores de edad. El tema es que sigue siendo insuficiente el personal, ese es el gran reto desde los consulados, el tema de recursos financieros, pero también de personal. Estamos hablando que diariamente hay personas en detención, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, pero son miles y no es suficiente la atención. Y desde la sociedad civil, pues se puede, en algunas ocasiones, sobre todo de capacitación, o sea, invitarles a talleres, a cursos, pero volvemos a lo mismo, es mucho el reto porque son miles de personas y a veces en las oficinas hay 2, 3 que no se dan abasto, ¿sí? Pero pues más bien eso le corresponde a los ministerios de Relaciones Exteriores fortalecer a los consulados y ampliar su red consular, que sigue siendo insuficiente para la cantidad de personas que pasan por México o que viven. Tal vez para añadir eso, sí, en realidad el enfoque ha sido más hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero es buena la pregunta porque dentro de las recomendaciones que nosotros damos desde nuestra oficina de la Conferencia Episcopal es que se logre ese mayor fortalecimiento entre instituciones como Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, es un asunto que para mí queda ahorita pendiente si hay una relación entre el Procurador de Derechos Humanos adjunto aquí en Huehuetenango con el cónsul guatemalteco que está en Comitán, ¿no? Porque sería bueno preguntar eso para verificar qué coordinación tiene. Sí. Gracias. Perdón, si tal vez algo con relación a lo que dice el señor, realmente no existe ninguna coordinación con el consulado de Guatemala y Comitán, dado que pues están allí por pura cuestión política, por favores políticos, y que hagan algo con relación al tema migratorio, lastimosamente no hacen absolutamente nada, están ahí en calidad de solderos únicamente. Habrá uno que dos que medio hace la lucha,
pero que estén todos en el caso del cónsul de acá en Nicolán no hace absolutamente nada en favor de las personas en casa. Muy bien, Gracias a todos por su participación. Aquí damos por concluida la actividad. ¿O tiene alguna pregunta más? Tal vez a manera de un comentario. La migración es migración en cualquiera de sus escalas. Básicamente este informe trata la migración extraterritorial hacia básicamente Estados Unidos. No obstante, internamente y en nuestro medio existen un sinfín de migraciones del área rural a ciertas urbes un tanto urbanas o a ciertos parajes hasta cierto punto donde se puede sobrevivir aparentemente mejor. Tal es el caso de, hay muchas niñas, sobre todo muchos niños, para no ir tan lejos, en la frontera de la Mesía, trabajando en esta fuerte proliferación de cantinas clandestinas, ejerciendo prostitución, que es un mercado bastante oneroso y en realidad se ha dejado de tener esa atención por parte de las autoridades y de las organizaciones encargadas de velar por la integridad por la integridad física, sexual de estas niñas, y es necesario, ¿verdad?, hacerlo, porque sucede prácticamente enfrente de nosotros. No obstante, nuestras autoridades simplemente no responden. Incluso pueden haber denuncias, puede existir la noticia de que eso está sucediendo, pero las autoridades francamente como que son indiferentes. Hasta cierto punto, incluso nosotros como ciudadanos somos indiferentes a que esto esté sucediendo. Es un problema latente, cada vez más fuerte, y centramos nuestra atención en ese problema en escalas más altas, donde nos es imposible más actuar, dejando de lado lo que sí podemos intervenir y que está a nuestro alcance. Es un comentario, ¿no? Yo creo que en este espacio y en el aquí y ahora deberían de estar instancias de Estado que tienen competencia en la materia, en el tema migratorio. Deberían de estar otras instancias, pero lamentablemente solo vemos personas que estamos interesadas en el tema, en la problemática que están atravesando las y los migrantes. Aprovechando de que es el momento coyuntural, deberíamos de hacer no sé qué tipo de incidencia para que estas personas que tienen competencia en el tema, que son del Estado, deberían de estar presentes y deberían de estar accionando u operativizando ya toda esa ley que tenemos allá engavetada. Pero de nosotras y nosotros corresponde incidir en estas personas para que pues ya es el momento de que ellos pues hagan algo en favor de estas. Se están aprovechando de que las instancias de sociedad civil les están haciendo su trabajo de forma gratuita. Así se oye feo, pero es así como ellos lo ven y ellos andan muy bien ahí. Sí, solo pues sí, reafirmar eso, ¿no? Dice Clarita que es muy necesario que involucremos más a las organizaciones gubernamentales y al resto de la población también, que somos parte de la situación. Y pues bueno, un poco también el comentario que hacías, el informe de hecho perfila diferentes contextos de la migración, en el caso de la niñez, pues se habla, lo que más se aborda ahora, ¿no?, que los que van en tránsito, las situaciones por las que atraviesan, pero también están estos los que se quedan, ¿no?, en los países de destino, o países que se están convirtiendo ahora mismo en destino, ¿no?, como es también el caso de Guatemala, México, mucho. También está el tema de niñez detenida, ¿no?, los que están siendo detenidos y deportados, o aquellos que están solicitando refugio también en el caso mexicano, y que principalmente durante este proceso de solicitud de refugio están en detención por el Instituto Nacional de Migración. Entonces los aborda así como brevemente para darnos una idea general del contexto de lo. Muy bien. Pues con esto concluimos la actividad. Fue un gusto compartir con cada uno de ustedes. Tenemos un pequeño refrigerio preparado para cada uno en la parte de atrás. Pueden pasar a recoger. Hasta el 98.9. Bueno, pues ya para